¿Qué es lo que no puede faltar en el nombre de tu iglesia? Nosotros ya hicimos un otro video acá en nuestro canal donde pusimos hacer eso a la hora de definir el nombre de tu iglesia, donde hablamos respecto al proceso de encontrar un nombre que sea bueno para un ministerio, para una iglesia, que realmente pueda conectarse con los inconversos de tu ciudad. Entonces, este tema de nombre es muy complejo, es un temazo y eso podríamos tranquilamente hacer un podcast de 1 hora solamente sobre este tema, ¿no? Entonces, nombre es algo súper importante. ¿Por qué? Cuando alguien de tu iglesia, algún miembro de tu iglesia, invita a un amigo que es inconverso, lo primero que va a preguntar es, ¿cuál iglesia? Entonces, antes de ver el sitio web, antes de escuchar una prédica, antes de mirar el logo de tu iglesia, el primer contacto que el inconverso va a tener es el nombre. Y si el nombre no es bueno, ya va a ser, digamos, va a ser una desmotivación, por así decir, de ir a la iglesia. Si el tipo escucha un nombre que le hace ruido y dice, no me gustó el nombre, es más difícil que vaya a la iglesia, porque ya no le gustó el nombre ya no le cayó bien. Entonces, eso suele pasar, es un poco raro si uno piensa, digamos, en el proceso de cómo una empresa define el nombre y en el proceso de cómo la iglesia define el nombre. Ahí muchos me van a decir, pero Rodo, la iglesia no es una empresa. Sí, justamente por esta idea, muchas veces la iglesia tiene nombres que son raros, que si vos pones en Google nombre de iglesia, vas a ver que la gente se burla de las iglesias. ¿Por qué? Porque tenemos nombres raros. ¿Por qué? La etapa en una empresa pasa por todo un proceso que nosotros llamamos naming, que es una rama del marketing que básicamente se encarga del proceso de identificar y de crear un nombre para un establecimiento, para una organización que sea bueno, ¿no? Que se conecte con la audiencia que quiere conectarse. Y muchas veces en la iglesia el proceso es bastante más sencillo, ¿no? El proceso pasa por 3 etapas. La primera, el pastor elige un nombre. Después el pastor define que el nombre sí o sí va a ser este. Y tercero, punto, se acabó la historia. ¿No? Suele ser así en las iglesias. Por esta razón, que si vas en Google, te vas a dar cuenta que muchas veces la gente se burla de los nombres de iglesia que existen, porque son nombres mucho, digamos, son muy raros los nombres que están ahí, ¿no? Son muy fuera de lo que debería y de lo que podría ser los nombres. Entonces, hay un paso a paso, como yo le dije, el proceso de naming es un proceso muy complejo y muy largo. Yo no te quiero marear con este video. Justamente hay pastores que quieren pensar fuera de la caja, quieren tener un nombre para conectarse con los inconversos de su ciudad, porque eso es así. Imagínate que vos tuvieras una escuela de inglés y vos tuvieras un nombre que no ayudara a la gente que quiere estudiar inglés. Entonces la gente mirara el nombre y dijera, no me gustó este nombre de esta escuela de inglés. O imagínate que vos fueras el dueño de un gimnasio y vos tenés un nombre de gimnasio que es malísimo para gimnasio. Sería desastroso. ¿Y por qué con la iglesia aceptamos tener un nombre que a nosotros los pastores nos encanta, pero a los inconversos de la ciudad no? Es una locura, ¿no? Entonces debemos aprovechar la técnica de naming, que es este proceso del marketing que te ayuda a encontrar un nombre bueno, para justamente tener un nombre de iglesia, no que nos sirva a nosotros, porque nosotros ya estamos en la iglesia, que le sirva a los vecinos, a los familiares, a las personas que vamos a evangelizar y vamos a invitar a que vengan a la iglesia. Entonces, eso no se trata de intentar atraer a la gente a la iglesia de cualquier forma sin comprometerse con Cristo. Eso no tiene que ver con abandonar la visión de la iglesia ni nada del estilo. Eso se trata de hacer como la Biblia nos dice que debemos ser sencillos o inofensibles en otras versiones, como las palomas, y vivos, astutos, inteligentes como la serpiente. Es un versículo bíblico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos usar el cerebro, la inteligencia que Dios nos dio. Entonces, hay técnicas, hay herramientas, hay recursos que podemos como iglesia utilizar. Entonces, hay muchos pastores que no saben por dónde empezar. Entonces, yo te voy a dar 5 pasos para que vos puedas hacer paso a paso lo que puedes hacer para crear un nombre para tu iglesia o quizás para cambiar el nombre de tu iglesia. ¿Por qué no? No estás cambiando la doctrina o la visión. Por ahí puedes cambiar el nombre, pero mantener la doctrina, la visión. No es que vas a abandonar la Biblia y cambiar por el Alcorán o por otro libro. Vas a mantener los principios, pero puedes cambiar el nombre si no funciona, ¿no? Entonces, paso 1 es no utilizar más de 3 conceptos a la hora de elegir el nombre.
En realidad, como mucho, 3 conceptos. ¿Qué es un concepto? Es una característica. Hay iglesias que tienen características porque el punto fuerte de ellos es ayudar a los pobres de la ciudad. Hay otras iglesias que, no sé, por ahí voy a decir, no, la característica de mi iglesia es que pasan muchos milagros, la gente es sanada de enfermedad y yo quiero que eso esté reflejado en el nombre. Está bien, esto es un concepto, ¿no? O por ahí voy a decir, no, mi iglesia tiene una cultura muy buena para que los jóvenes lleguen a la iglesia. O sea, no sé, vos tenés que identificar una característica de tu iglesia. Entonces, características serían conceptos. No trabajes con más de 3 conceptos. ¿Por qué? Al trabajar con muchos conceptos, va a ser muy difícil encontrar un nombre que realmente funcione y que sea bueno. Entonces, trabaja como mucho 3 conceptos. Lo mejor es, si puedes trabajar con solamente un concepto, más fácil va a ser de encontrar un nombre que realmente represente a tu iglesia. ¿Está bien? Entonces, el paso 1 es ese, no más que 3 conceptos. Después, paso 2, hacer un brainstorm. ¿Qué es un brainstorm? Es un término en inglés, pero básicamente es una tormenta de ideas. Y como el nombre dice, debe ser una tormenta de ideas. No debe ser algo de sentarse en el sillón por 10, 15 minutos, elegir 3, 4 nombres y el mejor entre ellos y ya está. Tormenta de ideas. Debes sentar con una hoja y una lapicera y manos en una mesa y ahí vas a estar por toda una tarde que sea, o por una semana entera, ¿no? Pensando, y vas a elegir lo que te venga a la cabeza, como mínimo 100 nombres. ¿Por qué mínimo 100 nombres? Después del número 70, 80, las mejores ideas empiezan a venir, porque vas a empezar a pensar fuera de la caja, ¿no? Entonces, no te contentes, no te limites a pensar en pocos nombres. Como mínimo 100 nombres. Y vas a poner todo lo que te venga a la cabeza, por más ridículo que suene. Este no es el momento de pensar en un buen nombre. Vas a pensar, claro, obviamente en buenos nombres, pero lo que te venga a la cabeza, pon en el papel, escribí. No trate de decir, no, pero este no es un buen nombre. No es la parte de hacer una selección, de hacer un filtro de los mejores. Es la etapa de poner lo que te venga en la cabeza. Por más ridículo que suene el nombre, poné. Porque después de una secuencia de 3, 4, 5, 10 nombres ridículos, por ahí viene uno que vos decís, wow, eso está bueno. Entonces, deja con que fluyan las ideas y vayas escribiendo los nombres. En este proceso, mi mejor consejo es tratar de evitar nombres bíblicos. Pero Rodolfo, yo soy una iglesia, tengo que ser bíblico. Claro, obvio, pero una cosa es ser bíblico, otra cosa es tener el nombre de la iglesia un nombre bíblico. La verdad que no tiene mucho sentido. Si querés llegar a los inconversos de tu ciudad. ¿Por qué? Déjame decirte que los inconversos de tu ciudad, ellos no saben los términos bíblicos. Ellos no tienen ni idea qué significa Maranata, Peniel. Ellos no saben qué significa, no sé, Ebenezer. Ellos no saben un montón de términos bíblicos que nosotros sí conocemos. Entonces, si vos fueras a poner el nombre de un instituto bíblico, ¿no?, de teología, está bien, una escuela de ministerio, está bien usar términos bíblicos. ¿Por qué? Porque la gente que se va a notar, la gente que vos querés llegar, la gente que vos querés conectarse, son personas que ya conocen a Jesús y conocen de Biblia. Pero si vos apuntás a un inconverso, tenés que utilizar un nombre que no sea bíblico. ¿Por qué? Porque él no conoce términos bíblicos, ¿no? Obviamente que como iglesia vas a ser bíblico, pero el nombre tiene que ser un nombre sencillo. Entonces, como mucho 3 conceptos, hacer un brainstorm de por lo menos 100 nombres y evitar nombres bíblicos. Trata de usar un nombre que sea original. El proceso de naming es un proceso bastante largo y bastante complejo a la vez, y está bueno en este proceso tratar de mantener la originalidad, o sea, que sea un nombre original. Muchas veces uno se quema la cabeza en querer tener un nombre creativo, pero no necesariamente un nombre creativo va a ser un nombre original. Es decir, nombre original, como el nombre dice, es original, es inédito, digamos, es uno. No encontrás otra iglesia con este nombre. Entonces trata de ser original, un nombre que sea original. No te queme la cabeza de que sea super mega ultra creativo. Porque por ahí, si vos googleás, si pones en Google, vas a ver que tu creatividad es muy probable que con 5 o 6 búsquedas ahí en Google te das cuenta que tu creatividad ya existe en otro lado. Entonces lo más importante es que sea un nombre original. Y hay una tendencia, lamentablemente hay una tendencia, tanto en Brasil como en Latinoamérica, de poner church en el nombre. Pero la verdad es que si vos no estás en Estados Unidos, no tiene mucho sentido utilizarla. Pero Rod, es que en Latinoamérica el lenguaje es muy americanizado. Sí, ya lo sé, justamente eso
ayuda a que se convierta en una tendencia. Sin embargo, la tendencia te lleva al cliché. ¿Y qué es el cliché? Cliché es un término que se usa para algo común y corriente, es decir, que todos lo usan. Entonces, evita el nombre church. Si no estás en Estados Unidos, o aunque estés en Estados Unidos, no hace falta poner, o por ahí vos decís iglesia, porque muchas veces es iglesia tal, iglesia tal. No hace falta que en el nombre de la iglesia tenga la palabra iglesia, y menos aún church, ¿no? En Estados Unidos como que, bueno, está bien, iglesia ya se dice church, pero en Latinoamérica no tiene mucho sentido, es una tendencia, ya lo sé, en Brasil también es, pero eso desde el punto de vista de naming es algo malísimo, ¿no? Porque no tiene que explicar qué es la iglesia en el nombre de la iglesia. Hay otras formas, por ahí vos decís, pero Rodo, ¿cómo la gente sabrá que es una iglesia si yo no digo que es una iglesia? Hay un montón de formas. Vos podés decir en el eslogan de la iglesia, ¿no? En el eslogan, una pequeña frase que describe a la iglesia. Muchas iglesias no usan. Y en el eslogan puedes describir la iglesia, en el logo puedes aclarar que es una iglesia, en el contexto visual que se presente la iglesia vas a aclarar que es una iglesia, pero no necesariamente en el nombre. ¿Me explico? Paso número 4, que sea un nombre corto, o sea, un nombre que cuando vos tenés que deletrear es porque está mal, el nombre está bastante raro o está muy largo, y cuando se estira demasiado el nombre, perdiste, o sea, cuanto más largo es el nombre, menos impacto hay. Cuanto más corto, más fácil la gente se va a acordar y más impacto va a tener. Fíjate que la empresa Facebook antes era de Facebook y ellos sacaron el de para quedarse solo con Facebook. Entonces, ¿por qué? Porque cuanto más corto es el nombre, mejor. Entonces, trata de encontrar un nombre corto. Y por último, y yo creo que quizás sea la parte más importante del proceso, es chequear. O sea, no podés suponer, que es el gran error que muchos pastores hacen, porque el pastor tiene la idea, se supone que el nombre es bueno. No, entonces debes chequear el nombre. O sea, ¿qué vas a hacer? Hay varias formas de chequear. Elegiste un nombre, está bien. Tienes que preguntar, no a tu esposa, no a tus hijos, no a los miembros de tu iglesia, sino a los inconversos. Y lo mejor sería los inconversos que no te conocen, que no van a tener ningún temor en decirte, che, este nombre es malísimo. Y tenés que preguntar como mínimo para 200 personas, o sea, va a ser una pequeña muestra, ¿no? O sea, vas a mostrar el nombre, ¿no? a 200 inconversos. Hay diferentes formas de hacer, vos podés hacer eso por Google Forms, ¿no? Un formulario en Google, donde por ahí tenés preguntas, pones el nombre y si este nombre te hace acordar punto A, B y C y pones opciones. Y vas a ver a través de diferentes preguntas que puedas tener en este formulario cómo que la gente interactúa con el nombre. Y ahí es muy importante que vos no seas testarudo, es decir, si la mayor parte del feedback que recibís, de la respuesta que recibís de las personas es positiva, la gente dice es muy buen nombre, los inconversos de tu ciudad que no te conocen, si la mayor parte de ellos al escuchar el nombre de la iglesia dice me pareció genial y está muy bueno que hagas esta, digamos, evaluación desde la web, porque por la web la gente suele ser más, digamos, sincera, ser sinceros son más sinceros en sus comentarios y respuestas y opiniones. Si la mayor parte dice el nombre es buenísimo, está bien, vos podés confiar que el nombre es buenísimo. ¿Por qué? Porque vos chequeaste, no solamente tuviste un buen nombre, chequeaste con una pequeña muestra de personas, de inconversos de tu ciudad, que les parece el nombre. Entonces, ves cómo ellos interactúan con el nombre. Si la mayor parte de ellos dice que el nombre es malo, que el nombre no está bien, vos no podés ser testarudo y decir, no, es porque ellos no entienden la visión. No se trata de entender la visión. Vos tenés que dejar de ser testarudo. Si la mayor parte de ellos te está diciendo el nombre no es bueno, el nombre no es bueno. Trata de pensar en otro nombre. Y solo, digamos, elijas el nombre y diga, bueno, este va a ser el nombre, cuando vos tengas el feedback de la mayoría, una respuesta positiva de la mayoría de los inconversos de la ciudad. Ahí vos por el resto de tu vida vas a tener un nombre que funciona, que genera conexión con el inconverso de tu ciudad. Es desastroso tener una iglesia con un nombre que no hay la mínima conexión con los inconversos de la ciudad. Y por último, yo creo que el mejor consejo que te puedo dar, si te alcanza a hacer eso, si está en tus condiciones, contratar a una agencia de marketing
de inconversos, no contrates una agencia de marketing cristiana porque ellos no van a pensar fuera de la caja, no van a pensar con la cabeza del inconverso, que es lo que el pastor quiere, ¿no? Trata de contratar una agencia de marketing cristiana con la especialización de naming, o sea, que la especialidad de ellos sea naming, crear nombres, y que ellos te presenten 3 nombres. Entonces, nada mejor, porque tenés inconversos ayudándote con el nombre de la iglesia y profesionales, gente que su trabajo es de lunes a viernes quemarse la cabeza pensando en buenos nombres que realmente funcionan, ¿no? Entonces, el resumen sería, como mucho 3 conceptos, no más que 3, hacer un brainstorm, o sea, escribir por lo menos 100 ideas, que sea el nombre original, tratar de eliminar church del nombre de la iglesia, entre otras cosas, ¿no? Que sea un nombre corto, o sea, chiquito, y chequear, lo más importante es chequear, sea la idea que sea, hay que chequear para ver si está bien el nombre, ¿está bien? Y si está en tus condiciones contratar una agencia de marketing no cristiana, especializada en naming, mejor. Me encantaría saber tu opinión, qué te parece, cuál es tu desafío a elegir el nombre de tu iglesia o a cambiar el nombre de tu iglesia, ¿no? ¿Por qué no? Puedes cambiar el nombre de la iglesia, no hay problema. Entonces deja en los comentarios cuál es tu duda, cuál es tu comentario. Me encantaría saber en qué etapa del proceso estás. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao.